Hola, buenos días a todos. Soy Irene Rubio Jiménez, residente de cuarto año de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario de Navarra, y os voy a hablar sobre anestesia pediátrica para un anestesista de adultos. Lo primero de todo, que no cunda el pánico. Vamos a ir poco a poco hablando de las diferencias con respecto a la del adulto, y este es el índice que vamos a seguir. En cuanto a las diferencias anatómicas y fisiológicas con respecto al sistema respiratorio, los niños tienen mayor tamaño de cabeza, un cuello corto, macroglosia. Las narinas son más estrechas. Todo ello les hace que tengan una respiración nasal obligada hasta los 3-6 meses de edad. La posición de la laringe es más anterior, más cefálica. La epiglotis es más larga, más gruesa, en forma de omega y angulada a 45 grados sobre la pared anterior de la faringe. Las cuerdas vocales están inclinadas hacia adelante y las aritenoides están más grandes, como podemos ver en la foto de aquí. Todo ello hace que pueda ser más difícil insertar el tubo endotraqueal. La glotis en el recién nacido pretérmino va a estar a nivel de C3, en el recién nacido C3-C4 y en el adulto va a estar ya a nivel de C5. La laringe y la tráquea tienen forma de embudo. El punto más estrecho va a ser a nivel del cartílago cricoides. Va a ser el factor anatómico limitante para el tamaño del tubo endotraqueal. La configuración del adulto es alrededor de los 8 o 10 años de edad. Los niños tienen una hiperplasia adenoamigdalar desde los 2 años hasta los 4 o 7 años de edad. La submucosa de la faringe, de la laringe y de la tráquea son más susceptibles a la inflamación y al edema. Todo ello puede contribuir a un mayor compromiso de la vía aérea en caso de edema. El cuello y la tráquea son más cortos, como hemos dicho antes. En cuanto a las diferencias fisiológicas, tienen menor número de alveolos, son más pequeños, todo ello reduce la distensibilidad pulmonar. La vía aérea es de menor calibre, hace que tengan un aumento de la resistencia de la vía aérea. La pared torácica es muy distensible, las costillas están horizontalizadas, son cartilaginosas, tienen poco soporte pulmonar. Todo ello contribuye a que tengan una mecánica torácica ineficiente. Provoca que tengan un colapso funcional de las vías respiratorias durante la inspiración. Los músculos intercostales y el diafragma es más débil, más horizontalizado. Tienen menor número de fibras musculares de tipo 1 oxidativas y todo ello contribuye a que se cansen con más facilidad. Las costillas están más horizontalizadas, más flexibles. Además tienen un abdomen globuloso. Eso hace que tengan un componente restrictivo. Por todo ello, la respiración en el recién nacido y en el lactante es menos eficaz. Tienen una disminución de la capacidad residual funcional, de la capacidad pulmonar total, limita las reservas de oxígeno en periodos de apnea y favorece las atelectasias y la hipoxemia. Además, tienen un aumento de la ventilación alveolar 2-3 veces la del adulto porque tienen un aumento de la frecuencia respiratoria. La relación de la ventilación alveolar con respecto a la capacidad residual funcional es 5:1. Tienen mayor rapidez de la inducción inhalatoria y de la recuperación. Además, tienen un aumento del consumo de oxígeno 2-3 veces mayor. Todo ello contribuye a que tengan una desaturación rápida en periodos de apnea y favorece las atelectasias y la hipoxemia. El volumen tidal y el espacio muerto por kilo son igual al del adulto. El impulso ventilatorio hipóxico hipercápnico no está bien desarrollado. Con respecto al sistema cardiovascular, el miocardio está menos desarrollado, tienen menos distensibilidad ventricular, tienen un volumen sistólico que es fijo. Tienen una insuficiencia biventricular, mayor sensibilidad a la sobrecarga de volumen, una mala tolerancia al aumento de la poscarga. El gasto cardíaco es dependiente de la frecuencia cardíaca. Tienen mayor frecuencia cardíaca que el adulto. Además, los recién nacidos, los lactantes, tienen mayor tono vagal. Son propensos a la bradicardia. Y las tres causas principales son una hipoxia, una estimulación vagal como puede ser la laringoscopia y los anestésicos halogenados. Tienen mala tolerancia a la bradicardia y a la frecuencia cardíaca mayor de 180 latidos por minuto, que todo ello produce una disminución del gasto cardíaco. Predominancia del sistema parasimpático y el sistema simpático va a ser inmaduro hasta los 3-4 años de edad. Los depósitos de calcio van a estar reducidos, tienen mayor susceptibilidad a la depresión miocárdica de anestésicos inhalatorios. Y además los lactantes tienen un reflejo vasoreceptor inmaduro.
Esto hace que su capacidad para compensar una hipotensión arterial mediante un aumento de la frecuencia cardíaca esté limitada. Por esta razón son más propensos a los efectos depresores de los anestésicos halogenados y a la mayoría de los anestésicos intravenosos. Con respecto a la termorregulación, tienen mayor vulnerabilidad a la hipotermia intraoperatoria, mayor área de superficie corporal con respecto al peso, tienen la piel delgada y bajo contenido en grasa. La capacidad es limitada para responder al frío. Tienen una termogénesis por tiritona que es escaso hasta los 3 meses de edad y la termogénesis mediante mecanismos celulares, mediante el mecanismo de grasa parda y mecanismo oxidativo. Entonces, ¿qué tenemos que evitar para evitar la pérdida de calor del niño? Pues utilizar mantas de aire caliente, calentar el quirófano, tapar la cabeza del niño, humidificar los gases inspirados, calentar las soluciones desinfectantes y un sistema de traslado adecuado. Con respecto a las consideraciones preoperatorias, la mayoría de los pacientes son pacientes sanos. El 50-60% son pacientes de CMA. Hay que ver qué niños valorar mediante una encuesta o una entrevista. Una evaluación preoperatoria disminuye la morbimortalidad. Hay que revisar en la consulta los antecedentes familiares, perinatales, la historia clínica del paciente, los antecedentes quirúrgicos, las alergias. Una exploración física completa para disminuir las pruebas preoperatorias, la medicación crónica que tome el niño, el ayuno y una preparación psicológica. En cuanto al ayuno preoperatorio, se ha visto que ha evolucionado con respecto a los últimos años. Es decir, antes con respecto a los sólidos sí que había que esperar 6 horas y ahora también hay que esperar 6 horas. Las fórmulas adaptadas infantiles, antes había que esperar 6 horas de ayuno, ahora con 4 horas es suficiente. La leche materna, antes había que esperar 4 horas, ahora con 3 horas. Y los líquidos claros, antes 2 horas y ahora 1 hora. Los niños tienen mayor riesgo de tener infecciones de vías respiratorias altas. Todo ello provoca una mayor irritabilidad de la vía aérea que dura 4 o 6 semanas. Multiplica por 5 el riesgo de laringoespasmo, por 10 el riesgo de broncoespasmo, de desaturación, de atelectasias. Entonces, ¿cuándo decidimos suspender una intervención? Cuando tienen una fiebre mayor de 38,5 grados, el niño tenga un malestar general, una mucosidad purulenta, signos de infección de vía respiratoria baja, unos roncus que no mejoran con la tos. ¿Cuál es el manejo? Hay que informar del mayor riesgo. Evitar en lo posible una intubación endotraqueal, utilizar mascarilla laringea si tenemos que hacer una anestesia general, humidificación de gases inhalados, utilizar sevoflurano o salbutamol como broncodilatadores, anticolinérgicos y mayor tiempo en la sala de recuperación. Hay que tener en cuenta los niños que tienen SAO, síndrome de apnea o hipopnea obstructiva del sueño. Lo tienen el 10% de la población pediátrica. Puede deberse a una hipertrofia de amígdalas, que en el 85-90% de los casos se resuelve mediante una adenoamigdalectomía, pero también hay que tener en cuenta que pueden tener enfermedades neuromusculares, anomalías craneofaciales. Estos niños tenemos que tener mayor vigilancia y puede incluso ser criterio de ingreso. Tienen mayor incidencia de problemas respiratorios, de desaturación, de obstrucción, de apnea y un aumento de la sensibilidad a los opiáceos. La apnea posoperatoria tiene una incidencia del 12%. Tienen mayor riesgo a los prematuros de menos 60 semanas. Hay que tener una vigilancia posoperatoria de 12-24 horas y no los consideraremos pacientes de CMA. Factores de riesgo: menor edad gestacional, un hematocrito del 30%, las semanas postconcepción, hipotermia, septicemia, hipoglucemia, defectos neurológicos, anestesia regional con respecto a la anestesia general. Y en cuanto al riesgo anestésico pediátrico, pues hemos visto que el factor de riesgo anestésico más importante va a ser la edad. El riesgo es inversamente proporcional a la edad, es decir, cuanto más pequeño es el niño, más riesgo de eventos respiratorios va a presentar, sobre todo. También pueden tener eventos cardiovasculares.
Uno de esos eventos va a ser el laringoespasmo, que es el cierre involuntario de la glotis por espasmo o contracción de la musculatura intrínseca. Se ha visto que el 25% de las causas de paro cardíaco son de origen respiratorio y que ese 25%, el 50% de los casos es por laringoespasmo. ¿Qué factores de riesgo? Pues factores de riesgo de la anestesia, que hagamos una estimulación intensa del paciente de la vía aérea con anestesia superficial, que presente una irritación de la vía aérea, pues por ejemplo utilización de desflurano, de secreciones, manipulación. Factores de riesgo del propio paciente, pues tienen mayor frecuencia los niños, sobre todo los lactantes. Lo favorece una infección de las vías respiratorias altas. El tabaco, si son fumadores pasivos. De la cirugía, adenoamigdalectomía, tiroides, de esófago, hipospadias, dilatación anal. Los síntomas van a presentar un aumento del esfuerzo inspiratorio, movimientos paradójicos, de estridor, de saturación, cianosis. El diagnóstico es siempre clínico. ¿Qué hay que hacer? Un cese del posible estímulo, administrar oxígeno al 100%, aplicando una presión positiva con la mascarilla facial, elevación y protusión mandibular. Habrá que valorar si hacer profundizar la anestesia mediante propofol, se puede utilizar lidocaína, 1 miligramo kilo, que también lo puede prevenir. En algunos casos hay que utilizar succinilcolina, atropina como anticolinérgico, que lo que hace es disminuir las secreciones y la reactividad, y hay que tener en cuenta pues estubar a los niños en un plano profundo con una suficiente respiración o muy despiertos. En cuanto al equipamiento y monitorización, necesitamos tener en quirófano varios tamaños de mascarillas faciales, de Guedel. Lo mismo con la mascarilla laringia, que utilizaremos una u otra en función del peso del paciente. Por ejemplo, un paciente que pese 5 o 10 kilos, utilizaremos una mascarilla laringia del tamaño 1,5, y hay que tener en cuenta siempre el uso de la mascarilla laringia ante una vía aérea difícil, como técnica independiente, o utilizarla para insertar un tubo endotraqueal a través de la misma. Ya hemos hablado de las diferencias anatómicas que tiene el niño con respecto a la del adulto, ese epiglotis en forma de omega, aritenoides prominentes. Utilizaremos un laringoscopio u otro, pues según las habilidades que tengamos con una u otra. Es verdad que se ha visto que en menores de 6 meses facilita una pala recta como la de Miller para la intubación endotraqueal. En cuanto a los tubos endotraqueales, utilizaremos uno u otro en función de la edad del niño. Insertaremos el tubo endotraqueal según el diámetro interno y lo multiplicaremos por 3. En niños mayores de 2 años seguiremos esta fórmula. Utilizaremos un tubo con o sin balón. Se ha visto que en los niños menores de 8 meses se utilizaba siempre tubo sin balón para evitar el traumatismo de la parte más estrecha de la vía aérea, que hemos dicho que es el cartílago cricoides. Ahora se sabe que la inflamación, la lesión de la mucosa traqueal se relaciona con diversos factores, como la duración de la intubación o el número de intentos de intubación. El tubo con balón, en diversos estudios, pues se ha visto que también se asocia con menor número de intubaciones. ¿Por qué? Porque presentan una disminución de la fuga de aire y permiten usar flujos de gas fresco más bajos. En cuanto a los circuitos externos, los más usados van a ser el tipo D, el tipo E con la modificación de Jackson-Rees. Nosotros también utilizamos sobre todo el F. Lo que hacen es reducir el espacio muerto y la resistencia en la ventilación espontánea. El respirador tiene que ser capaz de administrar volúmenes tidal muy pequeños de forma fiable. Hay que utilizar una estrategia de ventilación pulmonar protectora, 6-7 mililitros kilo para evitar una sobredistensión, una PIP de 5 o 10 centímetros de agua y maniobras de reclutamiento alveolar para evitar las atelectasias.
Utilizar los parámetros recomendados, unas frecuencias respiratorias entre 30 a 35, que es la que se utiliza en un neonato, pues hasta 15-18 en mayores de 5 años. La presión en la vía aérea tiene que ser menor de 20 centímetros de agua para evitar el barotrauma. Os pongo esta foto de aquí porque hay que tener en cuenta que sobre todo en los niños que son muy pequeñitos, que el uso de estos tubos corrugados, por ejemplo, pues aumentan el espacio muerto. Los catéteres venosos, los sistemas de infusión que tenemos que tener en cuenta, pues por ejemplo en un niño prematuro para el mantenimiento de una cirugía, pues utilizaremos un catéter 26-24G. Lo más importante es que hay que utilizar un tamaño adecuado en función de la edad, pero que tenemos que fijar los catéteres muy bien, porque de nada sirve canalizar una vía venosa si no la fijamos, porque se pierden con facilidad. Los catéteres son más cortos y hay mucha falta de colaboración por parte del paciente. Va a haber mayor dificultad para canalizar una vía periférica, a veces puede ser una odisea, pero es verdad que desde que tenemos la ecografía, pues nos ha facilitado mucho lo que es canalizar una vía venosa. Pues en estos bracitos es más difícil canalizar una vía periférica. Tienen mayor curva de aprendizaje. En cuanto a la pulsiosimetría, la monitorización cardiovascular, hay que optimizar la monitorización, utilizar manguitos de presión arterial de la talla correcta que al menos cubran 2/3 la distancia entre la axila y la fosa antecubital. Hay que tener en cuenta que un recién nacido tiene una respiración entre 30 a 40 por minuto, un pulso de 130 a 140, que esto va a ser lo normal, y una tensión de 70 a 50. No va a ser lo mismo que un niño que tenga de 4 a 8 años, que su respiración ya va a ser entre 20 y 25 respiraciones por minuto y su tensión va a ser ya mayor. En cuanto a la anestesia general, una inducción. Más del 60% de los niños van a presentar ansiedad perioperatoria. Hay que adaptarse y tener en cuenta el miedo que pueden presentar estos niños. Miedo a separación de los padres, sobre todo los niños que tienen 1 o 6 años de edad. El hospital es un ambiente extraño. El cambio de las rutinas, miedo al dolor, miedo a la cirugía, miedo a la anestesia. Fobia a los pinchazos, pero también a la máscara facial que le vamos a colocar. Valorar la presencia de los padres, pero también pensar en esos padres que están muy ansiosos con la cirugía de los niños, con la anestesia. Valorar la premedicación con midazolam, ayuda a veces mucho. Las técnicas de distracción, por ejemplo, con pinturas, con tablets, con el móvil, les podemos poner un vídeo y así ya el niño se distrae. Y esto puede hacer que sea más fácil, por ejemplo, canalizar una vía venosa o acercar una mascarilla facial. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es desarrollar estrategias para reducir ese nivel de ansiedad preoperatorio. La anestesia general podemos hacer una inducción intravenosa o una inducción inhalatoria. En cuanto a la inducción intravenosa, a favor, va a ser una inducción más rápida. Vamos a tener mayor control de la situación, baja incidencia de agitación postoperatoria, no va a haber actividad epileptiforme. En contra, bueno, pues que necesitamos una vía venosa y a veces canalizar una vía venosa en un niño periférico puede ser muy difícil. Dolor a la inyección de propofol, podemos administrar previamente lidocaína, requiere destreza manual canalizar una vía periférica, podemos a veces utilizar una crema anestésica como puede ser la EMLA, que es una mezcla de lidocaína y prilocaína. ¿Qué problema tiene esto? Pues que necesitamos administrarlo igual 1 hora antes de canalizar la vía periférica, a veces no es posible. Podemos utilizar propofol más fentanilo barra remifentanilo más menos relajación muscular. El etomidato no está indicado en niños menores de 10 años. Y en cuanto a la anestesia inhalatoria, lo vamos a hacer con sevoflurano. Tenemos distintas técnicas para realizar. A favor,
No duele, se puede administrar progresivamente, es una técnica que es reversible, no requiere destreza manual y evita el miedo a las agujas, porque ya mientras el niño está respirando con la mascarilla facial de sevoflurano, ahí ya podemos canalizar la vía periférica. En contra, pues puede provocar delirio posoperatorio, no tiene un buen olor, puede producir bradicardia, como hemos dicho antes. ¿Y qué problemas tenemos en la inducción? Respiratorios van a ser la mayoría. En los menores de 2 años, sobre todo, se van a dar con mayor incidencia. En los anestesiólogos que no tengan experiencia, si tienen una infección de vías respiratorias altas y si no hemos usado relajantes musculares. Podemos tener desaturación en la inducción, broncoespasmo, laringoespasmo, bradicardia, taquicardia, hipotensión. En cuanto al broncoespasmo, se puede dar solo o parte de un cuadro de anafilaxia. ¿Quién lo causa? Una irritación de la vía aérea, un cuadro de anafilaxia, si hay un cuerpo extraño en la vía aérea, una intubación selectiva, si el niño es fumador pasivo. ¿Qué tenemos que hacer? Profundizar la anestesia, uso de anestésicos inhalatorios, podemos utilizar salbutamol y ya si ya la cosa se pone peor, pues adrenalina 0,01 miligramo kilo. Para el mantenimiento de la anestesia general, podemos hacer una anestesia equilibrada con inhalatorio, opioides, más o menos relajantes musculares, anestesia locorregional. La podemos utilizar como analgesia intra o posoperatoria. Los agentes anestésicos inhalatorios que vamos a utilizar pues pueden ser isoflurano, sevoflurano, desflurano. Van a tener una inducción y una recuperación más rápida con respecto al adulto. Valorar asociar protóxido, que esto lo que nos hace es permitir disminuir la concentración del anestésico halogenado. Se supone que en los niños necesitamos utilizar CAMs mayores que en el adulto o podemos utilizar una anestesia total intravenosa con propofol y remifentanilo. En la sala de recuperación hay que tener en cuenta que podemos tener un 5% de complicaciones. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las náuseas y los vómitos. En el 20% problemas respiratorios, sobre todo en los menores de 1 año, que vamos a tener igual obstrucción de la vía aérea, una desaturación, estridor. Los niños de repente en la sala de recuperación se nos ponen morados, hay que tener en cuenta para realizar rápidamente CPAP, tener al lado ahí una mascarilla facial con oxígeno. Se pueden agitar, sobre todo cuando hemos administrado anestésico inhalatorio. El que más lo va a producir es sevoflurano, luego desflurano, luego isoflurano y después la total intravenosa. Van a agitarse más los niños preescolares y puede ser autolimitada que dure unos 10-20 minutos y utilizar propofol, se puede utilizar un poco para disminuir esa agitación. Tener en cuenta el dolor de los niños. Administrar AINES, paracetamol, nolotil, ibuprofeno, siempre según el peso del paciente. Como opioides podemos utilizar la meperidina, cloruro mórfico. Valorar la utilización de bombas de PCA epidural, bombas de PCA, bombas de perfusión de nolotil y adolonta. Podemos utilizar escalas visual analógica que nos digan niños si no tiene dolor, si tiene dolor y ya valorar poner uno u otro analgésico. Las náuseas y vómitos van a tener más incidencia que en el adulto, 33-82% de incidencia. Podemos utilizar la escala ampliada y modificada de Eberhardt, que lo que nos dice es que van a tener mayor riesgo los niños que tienen entre 4 y 9 años de edad, nos dan un punto, la cirugía de más de 30 minutos otro punto, que haya tenido historia de náuseas y vómitos en familiares, que no haya habido premedicación, por ejemplo con midazolam, la edad de niños entre 10 y 14 años tiene mayor riesgo, 2 puntos, y luego haya, por ejemplo, la técnica de alto riesgo. Si es una cirugía de estrabismo, adenoamigdalectomía, implante coclear, otoplasia, orquidoplexia, apendicectomía, timpanoplastias. Ya hemos dicho que mayor de 8 años va a tener un factor de riesgo mayor. Y luego, ¿qué fármacos podemos utilizar como antieméticos? Pues dexametasona, 0,15-0,5 miligramos kilo, máximo administraremos 4 o 5 miligramos. En cuanto al ondansetrón, 0,1-0,15 miligramos kilo.
máximo 4 miligramos, y el droperidol 10 microgramos kilo, máximo 1,25 miligramos. En cuanto a la anestesia regional, en los bloqueos centrales. Normalmente los bloqueos los realizamos en el niño bajo anestesia general o sedación. En este artículo lo que se ha visto es que es igual de seguro realizarlo bajo anestesia general, bajo sedación, no tiene otras complicaciones mayores con respecto al adulto. Las diferencias anatómicas que puede tener el niño es que la médula espinal acaba a nivel de L2-L3, realiza la regresión a L1 alrededor del año de edad. El saco dural está a nivel de S3 en los neonatos, en los lactantes. El bloqueo epidural puede ser uno de los más difíciles de realizar y la cefalea pospunción dural es infrecuente. Presentan menor mielinización de las fibras medulares. En cuanto al bloqueo epidural, se puede realizar a nivel lumbar, a nivel torácico. La aguja que vamos a utilizar en niños mayores de 1 año es esta que vemos aquí, la Tuoy de 19G, marcada cada medio centímetro. El catéter es de 20G. El ligamento amarillo es normalmente menos tenso, la pérdida de resistencia es más sutil. El espacio epidural, la distancia piel-espacio epidural puede seguir la norma de 1 milímetro de profundidad por cada kilo de peso. El bolo inicial que vamos a administrar es de 0,3 mililitros kilo con bupivacaína al 0,25%. Podemos utilizar bombas de PCA con bupivacaína al 0,1%, con fentanilo 1 microgramo mililitro. Hay que tener en cuenta siempre, es importante, la acumulación de anestésico local, 48 horas en neonatos, 72 horas en los niños, y que realizar un bloqueo epidural no evita el disconfort siempre en el posoperatorio. En cuanto al bloqueo epidural caudal, esto es una técnica que es obligada para cualquier anestesista pediátrico. Es de utilidad en los niños pequeños porque tiene gran calidad analgésica y la estabilidad cardiorrespiratoria que produce. Es el bloqueo que más frecuentemente se realiza, con una dosis única es suficiente. Es indicado para analgesia, anestesia de múltiples procedimientos, para cirugía abdominal, por ejemplo, piloroplastias, urología y hipospadias, nefrectomías, la cirugía ortopédica de miembros inferiores. Entonces, tenemos que tener en cuenta el dermatoma que queremos alcanzar en función, pues, del volumen, ¿no? Por ejemplo, para un nivel lumbosacro o L1, para cirugías de pene, de extremidades inferiores, con un volumen anestésico de 0,5 mililitros kilo es suficiente. Un nivel toracolumbar T10 para cirugías abdominal baja, hernias inguinales, se administrará un volumen anestésico de 1,2 mililitros kilo. Y para ya un nivel torácico medio superior, T6, T4, cirugías del tercio superior del abdomen, piloroplastias, ahí administraremos 1,5-1,7 mililitros kilo, siempre teniendo en cuenta la dosis tóxicas. ¿Qué contraindicaciones? Pues como las del adulto, que haya infección en el sitio de punción, anomalías anatómicas, coagulopatía o el rechazo de los padres. Aquí vemos cómo se lleva a cabo una anestesia epidural caudal a nivel del hiato sacro. La aguja que utilizaremos será de 25-23G. Administraremos bupivacaína al 0,125-0,25, la dosis máxima 3 miligramos por kilo. Esa es la dosis tóxica, no podemos pasarnos de estos valores. Valorar repetir una dosis o no. La duración es entre 4 o 6 horas. Utilizaremos jeringas de 5 o 10 mililitros y se puede llevar a cabo bajo anestesia general o sedación. Podemos utilizar adyuvantes como adrenalina, ketamina, clonidina o opioides. Bloqueos periféricos. Ahora la mayoría los realizamos bajo ecografía, bajo anestesia general. Se ha visto que tienen mayor beneficio que los potenciales riesgos. Son piezas claves en el control de la analgesia y tenemos que tener en cuenta la farmacología de los anestésicos locales. Tienen una absorción más rápida. ¿Por qué? Porque tienen un gasto cardíaco mayor, mayor volumen de distribución, una vida media de eliminación más prolongada y la unión a proteínas es menor, por lo que vamos a tener mayor anestésico local libre. En esta tabla pues, se ven las dosis tóxicas que hay que tener en cuenta.
Tipos de bloqueos periféricos que podemos realizar, pues en la pared abdominal el bloqueo de la vaina de los rectos, un bloqueo ilioinguinal, el TAP, en la cirugía torácica un Brilma, BRCA, en las extremidades inferiores bloqueo femoral, iliofacial, ciático popliteo, bloqueo peneano también podemos realizar o un bloqueo periamigdalino. En cuanto a la vía aérea difícil, factores que dificultan la ventilación, siempre tener en cuenta esto. Pacientes que tengan SAOS, la hipertrofia adenoamigdalar que hemos comentado antes, macroglosia, microretrognatia, IMC, una obesidad, un percentil mayor del 90, si tienen obstrucción nasal o la edad. Si es ya neonato o lactante puede ser una vía aérea difícil. Si estamos ante una vía aérea difícil que es prevista, podemos llevar a cabo una intubación mediante fibrobroncoscopia o pues, podemos utilizar una mascarilla laringia, una fast track o podemos llevar a cabo también una laringoscopia diagnóstica. Si ya con todo esto no podemos llevar a cabo la intubación, pues siempre tenemos que ir al plan B, pues llevar a cabo una crecotomía. Pero hay que valorar la posibilidad de una ventilación con la mascarilla facial, la mascarilla laringia o llevar a cabo anestesia locorregional o siempre, pues ya en último remedio, suspender la cirugía. Mediante el fibrobronquioscopio podemos utilizar el fibrobronquioscopio neonatal, que es el más fino que tenemos, 2,8 milímetros. Este fibro pasa a través de un tubo del 3,5 y el fibro de Ambú del 3,8 milímetros pasa ya a través de un tubo endotraqueal del 4,5. Si estamos ya ante una vía aérea difícil no prevista, pues siempre llevar a cabo 2 intentos de laringoscopia, mejorar la posición de la cabeza del niño, utilizar otra pala, burp, pinzas, llamar siempre pues, a otro anestesista más experimentado, pedir ayuda. Entonces, podemos utilizar una mascarilla laringia, utilizar el fibro o un videolaringoscopio, por ejemplo, que tenemos aquí, un AirTrack. Reintentarlo con un anestesiólogo más experimentado. Si no, pues siempre se puede llevar a cabo el despertar, si no es una cirugía emergente. Si ya la ventilación es dificultosa, pues utilizar la mascarilla laringia, mejor una fast track, porque con esta además podemos utilizar el tubo endotraqueal a través de la misma. Intentar ventilarlo, si no despertar, y cuando ya la ventilación es imposible, estamos ya ante una vía aérea urgente. En los niños de hasta 10 años podemos llevar a cabo una punción cricoidea con un catéter 14G. En los lactantes podemos llevar a cabo una punción transtraqueal, contemplar llevar a cabo una traqueostomía de emergencia y evitar en la medida de lo posible la ventilación jet transtraqueal en los menores de 5 años. Pinceladas de la fluidoterapia. Utilizaremos la fórmula de Holiday-Segar para el mantenimiento perioperatorio, que lo que dice es lo que sale en esta tablita de aquí. En menores de 10 kilos utilizaremos un mantenimiento de 4 mililitros kilo hora de un cristaloide balanceado. Si ya por encima de los 10 kilos, 10-20 kilos, utilizaremos una perfusión de 40 mililitros kilo hora más 2 mililitros kilo por cada kilo por encima de los 10 kilos que nos estemos pasando. Y si ya el niño pesa más de 20 kilos, utilizaremos una perfusión de 60 mililitros kilo, 60 mililitros hora, más 1 mililitros kilo por cada kilo que nos pasemos por encima de los 20 kilos. Intentaremos utilizar fluidos cristaloides isotónicos con concentraciones de glucosa menos de 12%, siempre que tenemos que tener en cuenta hacer controles de glucemia y electrolitos para evitar una hipohiperglucemia. En el posoperatorio, después de una cirugía electiva, que ya hemos llevado a cabo una reposición intraoperatoria, pues no hay que hacer nada más. Hay que evitar los sueros hipotónicos en el perioperatorio y en el mantenimiento llevaremos a cabo un 30-40% menor del Holiday-Segar con sueros isotónicos. Importante evitar y prevenir la hiponatremia aguda dilucional. Porque pues sobre todo en los niños que pesan poquito, al final nos pasamos de pasarle volumen con los cristaloides y los dejamos hiponatrémicos. Entonces,
La clínica que van a tener va a ser cefalea, náuseas, vómitos, irritabilidad, alteración del nivel de conciencia, convulsiones, edema pulmonar y apnea. El manejo inicial, si ya estamos ante una hiponatremia importante, puede ser con un bolo de cloruro sódico al 3%, 2 mililitros kilo, evitando pasarlo muy rápido. Cuanto a la transfusión, hay que tener en cuenta la volemia que tienen los niños. Un niño prematuro va a tener 100 mililitros kilo de volemia. Un recién nacido, 90 mililitros kilo. Los niños menores de un año, 80 mililitros kilo. Y los niños mayores de un año, 70 mililitros kilo, del estilo del adulto. Claro, estos niños que pesan tan poco van a tener un riesgo de anemia si les traemos, por ejemplo, sangre mediante las gasometrías, las analíticas que llevamos. Tienen mayor susceptibilidad a la intoxicación por citratos. Hay que intentar, en la medida de lo posible, usar bombas de infusión y calentar los fluidos. Podemos llevar a cabo y seguir esta fórmula, que es para ver qué pérdida de sangre prevista. Lo que hace es ver el volumen, la volemia que tiene el niño por el hematocrito del que partimos, partido del hematocrito mínimo aceptable, que va a ser entre un 25%, menor de ese habrá que valorar transfundir, partido del hematocrito medio. Esa es la pérdida de sangre que vamos a valorar. A partir de esa pérdida, valorar una transfusión. ¿Cómo repondremos esas pérdidas de sangre? Mediante cristaloides 3,1, coloide 1,1, el volumen 20 mililitros kilo, máximo 50 mililitros kilo. La estrategia que vamos a utilizar va a ser una estrategia transfusional restrictiva. Intentaremos transfundir cuando ya tiene una hemoglobina de 7-8 gramos de decilitro. Los hemoderivados, aquí vemos qué regla tenemos que seguir para administración. Pues un concentrado de hematía es 10 mililitros kilo, el plasma 10-15 kilo, las plaquetas 10 mililitros kilo, el fibrinógeno 20-50 miligramos kilo y el ácido tranexámico en bolo 10 miligramos kilo. También hay que tener en cuenta los accesos vasculares del niño. Para coger centrales, valorar qué catéter utilizar según si el niño es prematuro, neonato, preescolar, escolar. Luego ya cada vez estamos utilizando más vías centrales de acceso periférico y siempre intentando utilizar la ecografía para guiarnos. Para terminar, unos puntos clave de toda la sesión de la anestesia neonatal y anestesia pediátrica. Siempre pensar que los recién nacidos tienen un riesgo anestésico alto. ¿Por qué? Porque van a presentar una rápida desaturación, obstrucción de las vías respiratorias, tienen unos ventrículos que son no distensibles y son dependientes de la frecuencia cardíaca para mantener ese gasto cardíaco. Además, experimentan hipotermia rápidamente. Durante la anestesia de los recién nacidos siempre hay que tener en cuenta calentar el quirófano, utilizar mantas térmicas, disponer de tubo endotraqueal de diferente tamaño, estimar la necesidad de líquidos de mantenimiento, el déficit de la volemia, la pérdida hemática aceptable máxima. Hay que limitar la cantidad de volumen administrado con dosificadores intravenosos para evitar lo que acabamos de decir, una hidratación excesiva accidental. La intubación puede ser difícil porque tienen una posición más anterior de la laringe, macroglosia, esa epiglotis abarquillada. La porción más estrecha no va a ser a la altura del cricoides, está justo por debajo de las cuerdas vocales. Los niños se desaturan más rápidamente. ¿Por qué? Porque presentan tasa metabólica mayor, una mecánica ineficiente de la pared torácica y una inmadurez de los alveolos. En comparación con el placebo y con la presencia de los padres en el momento de la inducción, la premedicación con midazolam ha demostrado que es más eficaz para disminuir la ansiedad de los niños. Así que después de toda esta información, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado.